el antepasado de este gran hombre. Primera y segunda. De la segunda también, así es. Los Mauser Mondragón. Y los que utilizó el Estado de Israel en la Guerra de los 6 días. Cañones San Chamón Mondragón. En 1967, imagínense. Así es lo que México puede lograr. Pero entonces el punto es que se estaba desarticulando el país y Manuel Mondragón ya tenía orden de aprehensión porque se dio a conocer a los generales. Por ejemplo, mi tatarabuelo, Bernardo Reyes, estaba en la cárcel de Santiago Tlatelolco, donde está la Plaza de las Tres Culturas, y se pusieron de acuerdo. La parte oculta es la que yo quiero compartirles. La verdadera mente maestra detrás de ese complot fue la Embajada de Estados Unidos, y es la que organizó este complot de una manera tal que el embajador Henry Lane Wilson, él agarró a un hombre que era de los más cercanos de mi tatarabuelo, Bernardo Reyes, y empezó a manipular, y el embajador empezó a buscar que se organizara todo esto, ocultando su mano. Y a la mera hora, el plan de estos generales era tomar el gobierno, porque si no, de cualquier manera iba a caer Francisco Madero, de cualquier manera iba a caer, eso es un hecho. Y lo que pensaron ellos, Manuel Mondragón y Bernardo Reyes, es: vamos a dar un golpe de Estado. No estoy diciendo que haya sido bueno, pero imaginen lo que era el México en ese momento. Se arriesgaron, pero a la mera hora, el día 9 de febrero, salieron a tratar de dar este golpe de Estado, y lo más parecido que hay a eso es la película de Operación Valquiria. Los que la hayan visto, se hizo un plan que debía haber empezado a las 4 de la mañana, en que se insurreccionó parte del ejército. Algunos eran aspirantes del ejército, jóvenes que estaban ahí en la escuela de Tlalpan, ahí más o menos por donde está ahorita Plaza Cuicuilco. Y a las 4 de la mañana se había organizado que todos salieran para tomar al mismo tiempo el Palacio Nacional. Después agarrar al presidente, a Madero, en el castillo de Chapultepec. Todo tenía que ser sincronizado y al mismo tiempo. Y ir a liberar a Bernardo Reyes, que estaba en la cárcel de Tlatelolco. Y todo eso tenía que ser coordinado. Pero ¿qué creen? Empezó a fallar. Todo empezó a fallar, como en la Operación Valquiria. Se acordarán cómo fue que Tom Cruise está y que a la mera hora todo falla. Eso fue lo que pasó. Y cuando finalmente llegó Bernardo Reyes con Manuel Mondragón al Zócalo, alguien había avisado ya a los que estaban ahí. Se había hecho un plan increíble en que hasta se cambiaron el uniforme los soldados que estaban en el Zócalo para que Bernardo Reyes creyera que eran los de él y que ya habían tomado el palacio. Pero bueno, se armó toda esa balacera horrible. Entonces, por eso yo solo quiero decir gracias, Roberto Cortés, gracias a la autoridad del Centro Histórico, gracias Juan Ibarrola, Susana Ibarrola y Isbal Huerta, y culturalmente responsable. Y bueno, al mezcal Palo Dulce, que además está delicioso. Yo ya lo probé, sabe al palinque de Hungría. Pero agradecerles, porque solo con más cultura vamos a cambiar como país. Tenemos que saber el pasado para ser más fuertes. Muchas gracias. Qué rico cuenta la historia Polo Mendívil, ¿no? Qué rico la cuenta. Y aparte hay una cosa bien interesante y que le quiero preguntar también a Roberto, y que vayamos conociendo este punto, y a toda la mesa y a toda la gente que quiera participar, porque este es un espacio, un foro abierto. Hay algo bien interesante de todo lo que comenta Polo Mendívil, que se ve dentro del cortometraje, que es este cambio de uniformes y esta no ubicar qué es lo que pasaba. La sociedad no ubicaba qué era lo que pasaba, cómo iban a ser, cómo la gente podía pensar que los aspirantes de Tacubaya, que eran los del colegio militar, pudieran estar en contra de, y cómo podía pensar que el mismo ejército podía atacar a los aspirantes, y cómo iban a hacer posible todo esto. No, obviamente no hay comunicación inmediata, era a través de cartas, en códigos, en claves, en secretos, y tenía que ser todo tan perfectamente medido que en un momento se empieza a perder, se empieza a disgregar toda esta información. Obvio, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había absolutamente nada donde estés. Imagínate que tenía que salir a caballo alguien inmediatamente a informar en Cuicuilco, en el centro, en Tlatelolco, Zócalo, Chapultepec, Ciudadela. Todo perfectamente coordinado, como la estrategia militar que caracteriza a nuestro ejército mexicano siempre lo ha hecho. Y es algo importante. Roberto.
Pues otro de los objetivos de este cortometraje era mostrar, digamos, las dos caras que tiene un ejército a la hora de librar una guerra. Como lo dijo muy bien la maestra Loredana y como lo dijo ahorita Polo, no hay buenos ni malos, hay intereses en cualquier conflicto y desafortunadamente esos intereses a veces chocan y provocan catástrofes como fue la de Escena Trágica. En este cortometraje yo quise representar a la cara del soldado que se une al ejército con una gran voluntad de servir a su país, de proteger a la población y de que tiene una lealtad absoluta a las instituciones, al pueblo y a la nación, y que está dispuesto a dar la vida por ello, y que a veces esos mismos hombres que tienen esa gran voluntad de servir a la nación son llevados a llevar a cabo golpes de estado como el de la Ciudadela, porque muchos de los aspirantes de Tacubaya no sabían que estaban siendo parte de un golpe de estado. Se enteraron cuando les empezaron a disparar sus compañeros. Y también, por otro lado, mostrar la cara de los hombres que se unen al ejército con intenciones malas, como las que se ven en este cortometraje, que tienen un grado de fanatismo tan grande que están dispuestos a matar civiles para cumplir esos objetivos, pero que los soldados leales y los soldados que están dispuestos a defender a la población se interponen y evitan que ocurran esos actos. Desafortunadamente la Escena Trágica, como su mismo nombre lo dice, trágica, fue algo que puso a la población civil de rodillas. Tuvieron que esconderse durante días en sus casas para evitar que una bomba que les cayera, que un disparo los atravesara, sin saber realmente lo que estaba pasando. Y pues es también rendir homenaje a todas las personas que perdieron la vida en la Escena Trágica. Sí, estoy. Ok. Bueno, también comentar, así retomar un poco lo que decía Polo, cómo se fue subsecuentando los problemas en esa madrugada, porque Manuel Mondragón tenía poco tiempo que había regresado de Europa y se encontró con la sorpresa que por un lado estaba Bernardo Reyes en prisión en Tlatelolco y por el otro lado estaba el general Félix Díaz también en Lecumberri. Entonces pues eran puntos muy distantes donde tenía que hacer un rescate de estos personajes que eran los aliados para poder dar el golpe de estado. Entonces fueron algunos de los factores que tuvieron en contra. Alguna vez platicamos, si no mal recuerdo, Leopoldo, que probablemente Gregorio pudo haber tenido ahí alguna influencia, pudo haber soplado, porque realmente cuando llegó Bernardo Reyes, Félix Díaz, Mondragón, había como una emboscada para los que venían a dar el golpe de estado. Entonces, bueno, yo quería agregar esto, no sé si quisieras aportar algo más que se me esté escapando por ahí. Sí, yo tienes toda la razón. La verdad es que solamente esa secuencia de cómo Manuel Mondragón y Bernardo Reyes tenía ese plan para dar el golpe de estado. Hay algo que yo quisiera decirles. Había un compromiso escrito por parte de ellos y de Rodolfo Reyes, el hijo de Bernardo Reyes, con Manuel Mondragón, con Félix Díaz, que no se matara al presidente Francisco Madero, al cual respetaban mucho. Especialmente, bueno, Bernardo Reyes lo respetaba mucho. Se hizo un compromiso de que a él no se le iba a matar, estaba totalmente asegurado cómo trasladarlo a Cuba y dónde iba a vivir en Cuba, y se le dijo: usted lo protegemos. No era contra él, era contra la ingobernabilidad que había. Y aquí yo les puedo decir, si hay algún gringo aquí o americano, yo les quiero decir, soy amigo de Estados Unidos como cualquier mexicano, porque nos compran el 78% de todo lo que exportamos. Solo por eso, gracias Estados Unidos. Dicho lo anterior, quiero decirles, todo este complot lo hizo el embajador de los Estados Unidos, Henry Wilson, a quien debemos lo que sufrió Manuel Mondragón, lo que sufrió Bernardo Reyes, que había sido gobernador con Porfirio Díaz en Nuevo León y fue secretario de guerra, a quien Porfirio Díaz traicionó, ¿no? Pero hay que decir que las peores víctimas de este embajador, ¿saben quiénes fueron? Las peores víctimas del embajador fueron Francisco Madero y su hermano, porque todo el tiempo, todo este complot es como una película, de una tragedia, es como, de eso se trata Secreto 1910, que se parece muchísimo a El Sublevado, el filme, porque es una novela de terror, como este hombre, Henry Lane Wilson, un embajador gringo que la verdad sí,
Si vieron la película de Titanic, se parece al Caledon Hockney, el prometido de la chava, que era un mamila. Bueno, así era ese embajador, así era Henry Lane Wilson. Y él se burlaba de Madero, él iba al Palacio Nacional y estaba frente a él, y una vez le agarró la corbata y se la jaló para abajo, enfrente de la prensa internacional. Así era, porque sabía que tenía el poder, porque ellos habían puesto a Francisco Madero también. Ellos habían quitado por Porfirio Díaz, los gringos. O sea, es una conspiración horrible. Pero a la mera hora, Henry Lane Wilson armó todo para que todos los jefes de esta insurrección se fueran muriendo, empezando por Bernardo Reyes, hasta que quedó solo el que era el favorito de Henry Lane Wilson, que era el peor de todos, que era Victoriano Huerta. Si hay algún descendiente de él aquí, perdóneme, pero es la verdad. O sea, el que quedó como presidente era un total vendido del embajador de Estados Unidos. Y bueno, a la mera hora, el 22 de febrero de 1913, o sea, 13 días después de que empezó todo, pues arrestaron al propio presidente Madero en el Palacio Nacional, y también a su hermano lo mataron horriblemente. Aquí, quiero decirles, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué fue porque la gran aportación que agradecemos a la autoridad del Centro Histórico que nos permita estar hoy aquí? Esta fortaleza la tomaron cuando ya fracasó el golpe en el Zócalo, que mataron a Bernardo Reyes, todos salieron corriendo, pero Manuel Mondragón y Félix Díaz, con todas las tropas que sobrevivieron, se vinieron aquí, porque aquí era el almacén de las armas del ejército. Nada tontos, llegaron aquí, se quedaron y ahora tenían todo el armamento para ellos, y estuvieron así 13 días. Y de eso, mi querido Benjamín, cuéntanos más. Bueno, precisamente lo que comentas de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta pues traiciona horrible a Madero, porque primero se rinde, se viste de civil, le entrega su pistola, pero finalmente cuando se le da el poder pues traiciona a Madero y él sí lo manda a asesinar. Cabe mencionar que dentro del grupo de Félix Díaz, de Bernardo Reyes y Manuel Mondragón, no están directamente relacionados con Victoriano Huerta, y hay una carta que pueden encontrar en internet que escribe el general Manuel Mondragón al general Félix Díaz, porque Félix Díaz sí se convierte de alguna manera en un aliado de Victoriano Huerta, finalmente, ¿no? Entonces, pues sí, ahí quien movió todas las piezas, como bien decía Leopoldo, pues fue prácticamente el embajador, que ahora sí que al mejor postor o al mejor títere que pudiera tener en el momento para mover las piezas del tablero, era el que iba a tomar, y en este caso pues al que le tocó fue Victoriano Huerta. No sé si alguien... Creo que hay una parte muy importante, y bueno, ante grandes historiadores dicen que algo sé de temas militares. Es muy importante entender lo que era la escuela de aspirantes contra el colegio militar. Eso eran cosas diferentes. La escuela de aspirantes de alguna forma tenía un origen y una formación menos disciplinada, menos leal que la que tenía en ese momento el colegio militar. Y es importante decirlo, porque básicamente tienes en la película, en el cortometraje, Roberto, tienes esas dos visiones, es decir, no el cadete del colegio militar, pero sí tienes el soldado federal, que después se convierte en soldados nacionales, pero ahí sí justamente era esa gran confusión de la que hablaba Polo, de con quién nos íbamos, ese gran liderazgo que tenía el general Mondragón, ese gran liderazgo que tenía el general Bernardo Reyes. Cuando sale de prisión le ponen el capote que le regala el rey de España y desafortunadamente muere con el capote puesto. Sin embargo, sí es muy importante para ustedes que nos siguen acompañando entender la diferencia, porque al final de cuentas, esa mañana del 9 de febrero de 1913, el presidente Madero le pide a los cadetes del Heroico Colegio Militar que lo acompañen al Zócalo, hecho que se conoce como la Marcha a la Lealtad, que se sigue conmemorando cada 9 de febrero. Pero sí es importante distinguir lo que era el colegio de aspirantes contra el Heroico Colegio Militar, cosas completamente diferentes, ambos armados, ambos con sus lealtades, ambos siguiendo a sus líderes militares, y es por lo que se le da eso. Es cuanto.
Bueno, perdón, yo empecé hablando de Manuel Mondragón, estuve comentando un poco, pues, cierta trayectoria profesional como experto en armas, los inventos que tuvo y las aportaciones no solamente para nuestro país, sino también a nivel internacional. Comentaba Leopoldo, en la Guerra de los 6 días de 1967 se utilizaron los cañones Saint-Chamond, como también el fusil Mondragón. Y bueno, yo quisiera hablar un poco de Bernardo Reyes. Bernardo Reyes, el general, pues tenía una trayectoria, él había sido, si no mal recuerdo, creo que 20 años fue gobernador de Nuevo León, ¿no? Era una persona que tenía muchas facetas, la faceta de militar, pero también era una persona muy capaz para poder administrar. De hecho, está el ejemplo de que pudo gobernar por 20 años Nuevo León, y también él traía una visión económica de cómo manejar este país. En lo personal, en lo poco que la he estudiado, tú también la conoces bien, si no mal recuerdo, Leopoldo, yo creo que México hubiera tenido un gran éxito de haber llegado a la presidencia por medio de ese golpe de Estado, el general Bernardo Reyes. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? Vamos a platicar si alguien del público tiene alguna duda, tiene alguna participación, quiere preguntarle algo a nuestra mesa o quiere hacer alguna aclaración. Encantados. Otro